Pero, bueno, ahí está. Ok, ¿cómo vamos a poder vivir todas estas leyes del imperio que se están haciendo y poder vivir nuestra fe también? Entonces el apóstol pues tiene un montón de cosas que decir con respecto a cómo nosotros tenemos que reaccionar delante de autoridades que, que nunca van a reconocer al Dios verdadero, ¿no? O que no pueden políticamente decir el cristianismo es el único evangelio, sino cómo podemos congeniar con tipos de gobierno que no van a reconocer el evangelio como la única verdad. También eh, Pablo va a tener mucho que decir cómo nosotros reaccionamos a una revolución tecnológica, ¿verdad? Cómo podemos ser de sal y luz, ¿verdad? A un mundo en constante cambio, ¿verdad? Porque lo que se estaba viviendo aquí en este imperio, en este momento, dentro del imperio romano, es que muchos oficios desaparecieron. Y entonces mucha gente solamente sabía, por ejemplo, ser alfareros. Entonces ahora, con esta revolución de toda la tecnología disponible, pierden su trabajo y tienen que ver con qué van a sostener sus familias. Entonces, dentro de toda esa locura, toda esa incertidumbre, ¿cómo vivir a Cristo? También el apóstol nos va a decir cuál es nuestra posición delante de una desigualdad social. Y también, pues, el imperio tampoco era reconocido por hacer la ley justa para todos, ¿verdad? Siempre habían un grupo de intocables y entonces el apóstol va a tener mucho que decirnos acerca de eso. Y también el apóstol tiene mucho que decir con respecto a las leyes civiles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar a nuestros esclavos? ¿Qué podemos exigir siendo esclavos? ¿Cómo encarnar la verdad de Cristo? Y también, pues, vamos a ver también que el apóstol tiene mucho que decir en estos tiempos de angustia y de incertidumbre acerca de la familia, acerca de la relación de padres con hijos. Entonces, como ustedes ven, esta carta es sumamente preciosa y útil para nosotros. Parece que la escribió el apóstol hoy en la mañana, ¿verdad? Con todos nuestros problemas. Ese es un poco el panorama. ¿Cómo era la relación de Pablo con esta iglesia? Es algo que también tenemos que considerar. Voy a ir a un par de textos solamente para que podamos observar un par de detalles acerca de esto. Voy a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Vamos a ver si se puede leer. Dice, ah, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Quiero que ustedes me digan cómo se nota que era la relación del apóstol con esta iglesia, según el versículo 15. ¿Cómo se lo imaginan? Ya, ya. De mucha cercanía. Ajá, Era estrecha la era, relación. era Sí. estrecha. Ajá. Sí, porque dice, no he dejado de dar gracias por ustedes. ¿Sí? Ujú, ujú. Pero hay una frase importante Él, en el 15. Don Omar, te escucho. él estaba, él habla de que se enteró, entonces no estaba ahí presencialmente. Sí. Entonces también yo, habiendo oído de vuestra fe, Ajá. habiendo oído, Sí. Esa versión que acaba de escuchar, habiendo, que acaba de leer la hermana Isa, es la Reina Valera. muy, Ujú. muy literal. Eso es lo que había pasado. Le traen el cuento, por decirlo de alguna forma. En aquel momento no había correos Ajá, electrónicos ni WhatsApp, pero sí tenían un hermano que no es que traía chismes, pero sí tenía mucho ese papel de la Sí. comunicación, ¿no? Entonces, ujú. la mayoría de los lectores no lo conocían personalmente. Esto es algo que también debemos tomar en cuenta. En Hechos capítulo 19 Ujú. nos damos cuenta que, pues sí, la iglesia nace eh, en buena medida por el esfuerzo que, que Pablo hace en su viaje misionero.
y él estuvo allí 3 años, pero luego de un tiempo, él tiene que salir de allí y uno de los baluartes más importantes que tenía esta iglesia eran Priscila y Aquila, que fueron las que instruyeron en gran parte de la iglesia. Después de que se va Pablo, es pastoreada por Timoteo, y ahí Timoteo estuvo como 1 año y medio hasta que se establecieron ancianos. Pero al momento de esta carta han pasado varios años y es otra generación de creyentes y había mucha incertidumbre que iba a pasar con todo esto desorden político, económico y social. Entonces el apóstol dice, pues yo me he enterado de la fe que ustedes tienen. O sea, reconoce que no lo conocen, muchos no lo conocen personalmente, pero sí hay una relación de afecto y de cariño en el Señor y una preocupación también. Vamos a ver Efesios 3:2. Dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Entonces, en esa relación, él dice, pues también me he enterado que ustedes entienden el plan de la gracia y también pues la parte importante que yo soy dentro de ese plan. ¿Sí? Eso es pues un poco de lo que pasó. Volviendo acá a las notas, quería seguir acá hablándoles del contexto cultural y esto. Aquí. No les conté que dentro de los códices familiares y toda esta revolución industrial y económica, hay un tema muy importante a tratar. Dentro de los códices de la familia era el tema de las herencias. Personas también era algo que estaba en boga, en pleito, ¿verdad? ¿Cómo se iba a solucionar? Había una gran población de personas mayores, entonces ya empezaban a ser un tema social importante, ¿verdad? Cómo se iban a repartir ese tipo de herencias y también es algo que el apóstol va a hablar. Efesios, la carta de Efesios es una de 4 cartas donde el apóstol escribe desde la cárcel. El apóstol cuando llegaba a una ciudad no decía cómo son los hoteles aquí, sino que él preguntaba cómo eran las cárceles aquí, ¿verdad? Porque él sabía que bien que mal en algún momento iba a terminar en una de ahí. ellas. Sí. Yo lo esperaba. Ya tenía celitis. Sí, sí, él ya sabía para dónde iba, entonces mejor preguntaba. A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuáles son las otras cárceles que el apóstol escribe desde la cárcel? Bueno, una es Roma. Roma. Y según aparentemente creo, estaba leyendo por ahí que esta es una de las cartas que escribe estando en Roma, si no me equivoco. Porque estuvo sí. creo que en Roma, Filipo, entre otras. Bueno, Tesalónica también. Hay una, de las que dijiste, sí hay una que sí se pegó. Filipenses es una de las cartas que llamamos de la cárcel, porque planteé mal la pregunta. Ajá. ¿Cuáles son las 4 cartas que el apóstol escribe desde la cárcel, ya cuando sabe que no va a salir de ahí? ¿No? O sea, Bueno, ok. Sí, entonces, ahí cambia. Romanos. No, por eso, ya son otros que ya hizo. Romanos, Filipenses, Tesalonicenses y Colosenses, si no me equivoco. Colosenses sí. Colosenses sí. Es así. Filipenses, Colosenses. De hecho, le comentaba a la hermana Aleida antes de empezar que deberíamos estudiar Efesios y Colosenses juntas, porque son las 2 torres gemelas de Pablo. Mucha de su teología se escribe en forma paralela y eso nos hace ver, bueno, temas que hay en las 2 cartas, pero eso nos hace ver que la escribe en un tiempo muy corto de separación entre una y otra. Entonces tenemos Filipenses, Colosenses. Segunda Timoteo. ¿Ya fue la última? Sí. Y Santita. Esas son desde la cárcel. Bueno, y Efesios. De estas, la mayoría de cartas, o por decir casi todas menos Filipenses, el apóstol las escribe con un sentido de urgencia porque hay problemas creciendo dentro de la iglesia y él quiere, pues, con el evangelio, solucionarlas. Ahora, creo que ahí te falta agregar
ahí te falta agregar Efesios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo había puesto arriba, pero mejor, más orden. Gracias. Todas son en ese tono, menos Filipenses. Lo que pasa con la iglesia de Filipenses es algo inesperado para el apóstol, porque escribe la carta para agradecer por una ofrenda. Entonces él aprovecha la oportunidad para contarles lo que era aprendido del gozo y de estar gozosos. Entonces, este es uno de los temas. Bueno, ¿qué más? También tenemos que hablar del trasfondo histórico de la iglesia. Pues en la iglesia tenemos un problema muy similar al que teníamos en Gálatas. ¿Por qué? Hay una división importante. Vamos a escribirlo acá. La iglesia. Hay una división. Hay una división en dos sentidos. Tenemos gentiles versus judíos, de nuevo. Sí. Muchos judíos empiezan a decir, nosotros somos la vida verdadera y ustedes son otro tipo de creyentes que deben cumplir la ley. Entonces, ¿cuál era el problema aquí delicado? Que tenemos, según registros de primera de Timoteo 1:3 y el versículo 20, que tenemos hombres influyentes de la época, Himeneo y Alejandro. ¿Qué sabemos de estos dos hombres? Pues estos dos hombres eran ancianos de la iglesia que empiezan a coquetear con estas ideas judaizantes. Y ellos son muy influyentes, no solamente por el testimonio que habían tenido hasta ese momento, sino económicamente. Entonces, este par de hombres empiezan a sembrar y a expandir muchísima doctrina tóxica, por decirlo de alguna forma. Entonces, empieza esa división muy, muy importante. Tenemos otra división, ¿sí? Jóvenes y ancianos. Eso es otro de los problemas grandes generacionales. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el evangelio en Éfeso, era bastante difícil, era una posición muy, muy grande. Imagínate con el templo más grande de Diana ahí ser cristiano, ¿verdad? Entonces, esos ancianos, esa primera generación, totalmente radical, yendo contra viento y marea, ¿verdad? Para ser creyentes. Y existe una segunda generación de creyentes que con toda esta revolución tecnológica, con toda esta desigualdad social, con todas estas constituciones civiles que se están creando, ¿verdad? Pues empiezan a tener criterios diferentes a lo de los ancianos. Entonces, no, ¿para qué vamos a ser tan legalistas con eso, verdad? Entonces, no, eso sí, podemos tener alguna concesión con tal cosa. Entonces empieza a existir un gran problema entre jóvenes y ancianos. Para hacer la memoria, ¿recuerdan que estudiamos otro libro donde se nos hablaba de la situación de Efesios? ¿Cuál era? Gálatas. No. Hechos. Sí, en Hechos No. yo. Sí, en Hechos lo menciona, pero no. Lo habíamos visto en un libro que estudiamos antes de Gálatas. ¿Cuál estudiamos? Una pista, es mi favorito. Lucas. Apocalipsis 2, 1 al 7. ¿Se acuerdan? Sí. Que Juan tiene que escribirle a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, sí. Sí. ¿Alguien recuerda qué les dijo? ¿Cuál era la queja? ¿Cuál era? La queja de Éfeso, que de su... Ajá. Ya. Era muy importante. Era una Que denuncia ha muy grande. abandonado su primer amor. Exacto. No. Y habíamos estudiado que en el contexto histórico era este el problema. El problema era que había una división dentro de la iglesia. No podían decir que amaban al Señor si estaban agarrados del pelo con sus hermanos. Entonces vemos por la carta que se dirige a la iglesia de Éfesos
muchos años después o algunos años después que el problema no se Ujú. había solucionado. Entonces, hay Seguían en problemas, conflicto. exacto, hay problemas fuera de la iglesia, hay toda una revolución tecnológica, hay toda una desigualdad social, todos unos problemas de constituciones cívicas y sociales, y además algunas familias peleando herencias, y a lo interno de la iglesia tenemos un problema grande, hay divisiones. Ya no solamente gentiles Ahora, contra pero judíos. según, Ajá, perdón, pero según aquí, digamos, lo que también escribe Juan, dice que, que tenían prácticas de los nicolaitas, ¿verdad? sí, Y que dice que aborrece esas prácticas, Dios aborrece ese tipo de prácticas. sí, ahora dice, odias como yo odio las prácticas de los nicolaitas, como algo bueno, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, Am, correcto. era sí, positivo. esta iglesia sigue Ujú, teniendo criterio, pero el problema es algo generacional. Ok, ujú. sabemos que es Ujú. pecado. Ah, pero algunos jóvenes dicen, no, eso ya no suena como tan pecado, como todo cambió, ¿verdad? Entonces, por eso esta carta es tan importante, ¿verdad? Para nuestra iglesia hoy. Bueno, esto es un poquito de las cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar también de la forma de la carta para que no noten que es algo muy extraño. Pues los primeros 3 capítulos es la parte práctica. Nos habla de ese cambio que Dios hizo de sacarnos de tinieblas para ponernos en su luz. Los últimos 3 capítulos van a ser cómo vivir en la luz, ¿verdad? Son Ajá. consejos prácticos. Entonces, vamos a encontrar aliento, pero también amonestación. Vamos a encontrar también que tenemos una riqueza en Cristo increíble, ¿verdad? Eh, y entonces no debemos vivir bajo esa zozobra de qué va a pasar el día de mañana o ese tipo de cosas. Ahora, Otra también cosa que estuve leyendo yo es que ajá, dice que la carta fue escrita en griego, pero el sí, formato como tal es romano, sí, ¿verdad? es una cosa compleja en el sentido que la escribe alguien que su lengua materna era hebreo. Entonces vamos a encontrar algunas cositas del hebreo. Por ejemplo, Pablo está hablando de su discurso y de un momento a otro dice, pare todo. Apenas recuerda a Cristo, empieza un poema, ¿no? Entonces vamos a ver eso también, que Ahora, incluye una oración. por Ajá, otro lado también el que escribe aparentemente es Tíquico, que es el, por llamarlo así, y eso está en Efesios 6:21. ujú. Gracias por Este, acordarme de este detalle. Tíquico es el que lleva y trae las cartas. Entonces, tenemos también históricamente, pues, la sospecha, porque no podemos decir otra cosa, de que Timoteo escribe, Pablo dicta y Tíquico, ese nombre siempre me costó, Tíquico maneja las cartas, ¿verdad? Y hace también, pues, el tema de las copias, porque son circulares. Pero como respecto a lo que decías de la forma, Pablo escribe en hebreo, perdón, escribe en griego pensando como hebreo y al mismo tiempo con un formato de carta romana. Entonces, lo que tenemos es una obra de arte para todas las generaciones de creyentes, ¿verdad? Pero sí, eso es un poco el tema. Otra cosa también que quiero contarles antes de que analicemos los primeros versículos es que am, tenemos un temor general dentro de esta época de tanta locura e incertidumbre, tenemos una desconfianza política, ¿verdad? De las autoridades. Ahí hay mucho eso. Todo el mundo huele un montón de intenciones. Es difícil discernir de la verdad. Entonces el apóstol va a hablarnos de qué es la verdad, cómo vivir esa verdad, cómo comportarnos delante de los gobernadores y va a aprovechar para utilizar un concepto, porque tenían el temor muy infundado, ¿verdad?, de las huestes de la tierra, pero él va a usar este concepto para hablar de Satanás, recordándoles al final de la carta
que por más fuertes que nos consideremos en el Señor, tenemos que tener muy claro que podemos ser tentados por el Satanás. Entonces, no podemos complacernos en nosotros mismos y tenemos que ponernos la armadura. Y es una metáfora muy hermosa que después vamos a estudiar. Entonces, uno de los temas principales, como vamos a ver, por esa división de estamos en Cristo, pero también estamos en medio de una locura imperial, cómo vivir esas dos cosas. Entonces vemos la relación del Jesucristo celestial y cómo ser su cuerpo acá en la tierra. Así que, ¿todo claro? Es que yo me imagino, Ajá, la situación, por ejemplo, de Pablo, que digamos que me imagino que pensó que en algún momento esta misma carta lo iban a leer hebreos, ¿verdad? O el pueblo judío, para ponerlo así. Pero sí, también el pueblo no judío o gentil tenía que leer, iba a leer también la carta. Entonces, me sí. imagino que tenía que profundizar y dar a entender el pensamiento Ujú. revelado de Jesús en relación, plasmarlo en esa carta para hacerlo de manera explicativa para Sí, todos los frentes, ¿verdad? y Y que poder explicar exactamente, con unas pinzas de cirujano. ¿Por qué? Porque tiene que es dirigirse a exactamente, muchas audiencias con mucho cuidado porque hay mucho roce entre ellos. Hay roce entre judíos y gentiles, hay también roces entre jóvenes y ancianos. Entonces, tiene que tratarlos. Generalmente vamos a ver que cuando dice nosotros, se está refiriendo al inicio, al pueblo cristiano judío, y después cuando dice ustedes, se refiere a los gentiles cristianos. Al final de la carta no les voy a contar porque si no nos quedamos sin estudio. Vamos a ver cómo soluciona estas divisiones. ¿Sí? Bueno, ok, ahora sí, vamos entonces a ver los primeros dos versículos primero de esta carta. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Vamos con el primer paso. Vamos a encontrar palabras repetidas en solamente estos dos primeros versículos. Cristo Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús. Dios, Ujú. Ok, y voy a Dios, poner Cristo Jesús primero en verde y lo otro los voy a poner en rojo para ver que está repetido. Por cada Dios, línea tenemos a Cristo Jesús. Es Dios, Y Dios. y Dios. Ujú. Aquí voy a poner el otro personaje. Dios y Dios aquí en rojo. Ok, perfecto. Ahora sí. No teníamos muchas más repeticiones porque no tenemos muchas más palabras. Pero vemos Ujú. sobre todo la intención del apóstol. ¿Cuál va a ser el centro de su discurso? Más bien tenemos que preguntarnos quién va a ser el centro de su discurso. ¿Sí? Ujú. Cristo Jesús. Los santos Sobre fieles. Cristo Jesús va a girar todo lo que él tiene que decir. ¿Verdad? Ujú. Porque la iglesia está muy dividida. Lo único que puede hacer que la iglesia pueda volver a estar unida, que no es igual a uniforme, es Cristo Jesús. Él tiene solo una solución para toda la lista de problemas que estábamos viendo, y es Cristo Jesús. Y esto es lo maravilloso de la carta. El apóstol podría haber empezado con una introducción súper larga, con un montón de puntos doctrinales, pero lo más claro, lo más primordial está en esta repetición. Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, no hay otras palabras, no hay más palabras repetidas. Tenemos entonces, ¿cuántos personajes? dos, Pablo, ¿Seguros? Jesucristo, Jesucristo, Dios, Cristo y santos, Dios. fieles. Santos fieles. Ajá, a Fieles. los santos y fieles. Muy bien.
Tenemos entonces 4 personajes. Pablo. Algunas versiones empiezan diciendo yo Pablo, ¿verdad? Para Pablo es Pablo, sí. importante, como es una iglesia que no todos lo conocen personalmente, es muy importante para él presentarse, ¿no? Tampoco lo va a hacer de una forma muy extensa, no va a presumir, no va a tirar su currículum, no les cuenta ni siquiera de en qué cárcel está, ¿verdad? Nada. O sea, lo importante es que lo escribe él de su puño y letra, inspirado por el Señor, con autoridad a esta iglesia. Muy bien. Vemos dentro de no solamente que aparece el personaje, sino la característica. ¿Qué característica ven de Pablo aquí? Apóstol. Muy bien. Apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Sí. Vamos a poner 2 líneas en verde para hablar un poco de eso. ¿Sí? Primero es... Minor, Ajá. Te escucho. quería preguntar, Sí. Padre y Señor, no podemos, digamos, también categorizarlo como parte del Dios y el Cristo Jesús. Sí, de hecho esas son características de los otros personajes que vamos a tener que también subrayar y hablar un poquito de eso. Pero buena observación. Algo importante de las 3, cuando el apóstol se presenta y dice apóstol, primero que tenemos que tener en mente, no es para presumir, definitivamente. No es para decir yo el más importante, yo el más guapo de todos los hombres, no. Él dice, soy apóstol, soy enviado del Señor, ¿verdad? Entonces, es humilde porque reconoce sin alarde. 2, tiene autoridad, no viene de él, sino que viene del que lo envió, ¿verdad? Y tiene también un privilegio. O sea, lo envía a comunicar un mensaje. Entonces, esas 3 cosas están en apóstol. Otro detalle importante que notaron es por la voluntad de Dios. No fue que la iglesia sacó un papelito, ¿verdad? Y dijeron, escriban el nombre de los que quieren para ser apóstoles, sino que Dios mismo lo escogió. Entonces, él deja claro que no es que él se hizo apóstol por sí mismo. Fue que el Señor definitivamente lo buscó, lo salvó, lo regeneró y le dio este encargo. Ok, ahora vamos con el segundo personaje, la iglesia en Éfeso. Están en Éfeso, eso es una característica. ¿Qué otras 2 características vemos allí? Santos y fieles. Muy ¿Fieles? bien. Sí. Que la iglesia de Éfeso es fiel, porque dice los santos y fieles. Es muy interesante. Vamos al paso 3 y podemos dejar un par de preguntas aquí. ¿Por qué santos y por qué fieles? Para que hablemos también de eso un poquito. Muy bien. Y el tercer personaje que tenemos acá. Dios. Dios. ¿Qué encontramos? ¿Qué características vemos? Que Que es nuestro Padre. Hay 2 características. que es Padre y Señor. Aquí primero, Padre. Allí como Padre. dice Padre, Ajá. me dice y en el Sí, Señor Jesucristo, es como si fuera, no solo es el Padre nuestro, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo es como una relación de la igualdad que hay entre ellos, ¿no? exacto. Padre, ajá, Esto ahí es donde quería llegar. Este I, por decirlo de alguna forma, marca que hay 2 personajes, pero están sumamente unidos. Y esto es lo que vemos. Vemos 2 características antes de la I y vemos también características de Jesucristo después de la I. Entonces, primero que quiero que veamos la característica número 1. Dios es nuestro. Dios es nuestro. No es mío. Entonces, desde ya el apóstol está dejando una semillita muy importante. La semillita tan importante es que el cristianismo es una experiencia en comunidad, no es una experiencia individual. Y desde ahí va a cambiar mucho de cómo abordamos los otros temas, ¿verdad?
nuestro. Aquí también es una pequeña indirecta. No está diciendo Dios, nuestro, Dios, el Dios de Jacob, Dios de Israel, el Dios de nosotros los de las 12 tribus. No, dice nuestro, tanto de judíos como de gentiles. Gentiles. Ujú. ¿Y qué otra cosa vemos también? No dice Dios, el de nosotros los jóvenes, o Dios, el de nosotros los ancianos. Dice nuestro Dios. Desde ya empieza a zanjar la división que hay dentro de la iglesia con la identidad en Dios. Es nuestro. Y segundo, ¿qué aprendemos más de Dios en este versículo? Que nos concede gracia y paz. Sí, también. Pero hay algo inmediatamente después del nuestro. Que es nuestro papá, nuestro padre. Eso. Si no existiera la I, él Ajá. estaría diciendo que Dios, nuestro Padre del Señor Jesucristo, digamos, y no nuestro, o sea, es como, Está separando. sí, más bien como asegurando que es nuestro Padre Ujú. y que también está llega a ese mismo nivel el Señor Jesucristo, es como la deidad igual. Eso es súper importante. Primero, el y aquí Ajá. es y el concedan, porque habla en plural. Ok, sí. O sea, los dos Son los al que mismo nivel Conceden otorgan gracia y paz. ¿Sí? Ajá. Entonces los pone al mismo nivel. De hecho, como decía el hermano Daniel, culturalmente, pues se evitaba, ¿verdad?, escribir el nombre de Dios en hebreo, inclusive poner algo más a la par de las vocales que pues llevaban a la mente del lector a pensar en Dios. Se evitaba poner algo al lado porque no hay nada que se le iguale a Dios. Entonces, pues el apóstol aquí está diciendo, Dios, nuestro Padre, está en la misma naturaleza extraordinaria y única que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y el Padre están en ese punto donde nadie más los puede alcanzar, ¿verdad? Son inigualables. Ese es el I, por eso es el I, es importante allí. Muy bien. Bueno, podemos sembrar también una pregunta sobre Padre. ¿Por qué es importante? Y no sé si habrá otra pregunta de allí. Creo que no, ¿verdad? No. Bueno, no. tengo que hablarles entonces de por qué santos y fieles y Padre, y me gustaría también hablar un poco de gracia y paz. ¿Por qué nuestro Padre? Nuestro porque es una cosa común, nuestra fe es comunitaria, y lo segundo es que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, en una relación de padres, de padre e hijos. Entonces, habla mucho de varios temas que el apóstol va a desarrollar a continuación. Pero uno de los más importantes es, yo me imagino que dentro de la iglesia de Éfeso mucho de la tentación es con toda esta revolución tecnológica, todo este descalabro político, económico, social, familiar, es ¿dónde está, Señor? Y entonces el apóstol nos mueve el telón y nos dice, es nuestro Padre, Él está cerca. ¿Sí? Y la otra cosa es, otra cosa que no vimos es los atributos de Cristo Jesús. Aquí hay cierta variación, ¿verdad? Porque algunas versiones dicen Cristo Jesús, Jesucristo, bueno, es complejo. Sí hay algunos, pocos, pero sí hay manuscritos que muestran esa variación en el orden nada más, pero no afecta para nada el sentido. Y son muy pocos. Yo creo que en esta versión, la versión internacional, hace muy bien el juego en mostrarnos Cristo Jesús y Jesucristo. Porque el apóstol quiere jugar con esas dos naturalezas, mostrarnos esas dos naturalezas del Padre, como lo ha venido haciendo en sus cartas. De hecho, es una de sus huellas de escritor. Decir Cristo Jesús y decir Jesucristo como algo para enfatizar, por un lado, pues su naturaleza divina y su naturaleza humana.
Pero acá nos dice que es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué habrá sido importante este título en la introducción? Bueno, uno de los descalabros más grandes era el político, cuando los que deberían de defendernos nos asustan, donde el imperio está buscando cómo pues machacar cualquier oposición, donde en lugar de justicia reina la injusticia, pues el apóstol hace un paréntesis y nos dice, nuestro Señor es Jesucristo. Aunque nos hagan lo que hagan, reconocemos que nuestro Señor, nuestro gobierno es del cielo, es de Jesús. Así que voy a tratar de hablar de estos dos términos. Primero, el de santos. Generalmente cuando pensamos en santo, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? Cuando alguien dice, es que es un santo. Bueno, una persona, bueno, digamos, para ponerlo así, la gente común piensa que vuela primero, Que vuela. pero sí, que literalmente, o sea, que no toque el piso, para ponerlo así, que Ajá, levita, ajá. ¿verdad? Ok. Que no tiene pecado. Pe- Ok. exactamente, o sea, que es limpio, inmaculado, podríamos decir, todo un conjunto de cosas, pero lo más general para el caso nuestro sería apartado para Dios, ¿verdad? Pienso yo que sería la La principal, definición. Sí. Ujú, ¿verdad? ujú. Porque santo tendríamos que hablar también de puro, Ok. eh, etcétera. Perdón si me extiendo mucho, pero No, por ahí. está muy bien. Ok, tenemos cuatro cosas que se nos vienen a la mente. Santo es limpio, perfecto, puro y apartado. Con todo lo que yo les conté, ¿ustedes creen que esta gente está limpia, que es perfecta y que es pura? Veamos aquí la lista de cosas. Como diría un amigo mío, si has tinta calamar. Esa no me la sabía. Te la robo. Definitivamente. Bueno, don Omar quiere agregar algo a la conversación. Te escuchamos. Bueno, buenas noches, porque llegué tarde. Buenas Buenas noches. noches. Buenas. Con respecto a esto de los santos y fieles en Cristo, hablando un poco ahora que dijiste que la palabra Padre está ahí en razón de que Dios es un Dios cercano, yo me puse a pensar, bueno, habla a los santos y fieles en Cristo. ¿Por qué Pablo no utilizó el término, en vez de decir a los santos y fieles en Cristo, por qué no dijo a la iglesia en Cristo que están en Éfeso? Yo pienso, como el pastor habla de la iglesia visible y la iglesia invisible, Ujú. aquel aspecto en los corazones de la gente que solamente el Señor conoce. Tal vez por eso Pablo hace énfasis ahí de que la carta es sobre todo para aquellos que son cercanos al Señor, santos y fieles. No sé qué opinión te merece. Sí, primero, lo que el apóstol va a explicarnos como santidad es algo totalmente revolucionario, ¿verdad? Algo que no habíamos podido contemplar antes. Es cierto, eh, es apartado generalmente, pero no es solamente apartado. Y esto hay que hacer la salvedad. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? El templo era santo. ¿Por qué? Porque era apartado de los otros edificios. No. El Espíritu Santo es santo porque está apartado de todos nosotros. No. Entonces, ¿qué significa santo? Santo, Pablo nos va a dar una definición complementaria y es totalmente dedicado al Señor. Entonces, esto es revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué el templo es santo? Porque está totalmente dedicado al Señor. ¿Por qué el Espíritu es santo? Porque está totalmente dedicado a llevar gloria al Padre y al Hijo. ¿Por qué nosotros estamos llamados a ser santos?
no es porque estamos llamados solamente a ser limpios, perfectos y puros y apartarnos de todo mal, sino que lo que nos invita a la carta es a vivir totalmente dedicados al Señor. Entonces, ¿qué esperaba la gente? La gente con todo este bochinche social y unas constituciones ahí por hacer, lo que estaba esperando es que el apóstol en su carta dijera, inciso 1, 2, ¿qué comen los cristianos? Inciso 1, 3, ¿cuántas veces toman agua los cristianos al día? Inciso 1, 4, ¿cómo visten? Y lo que encontramos es algo muy diferente. Lo que vamos a encontrar es que el creyente es libre para dedicarse totalmente al Señor en todas las áreas de su vida, para pensar radicalmente cómo puedo llevar gloria al Padre. Entonces no son una serie de leyes, sino que es algo que el Espíritu Santo siembra en nuestro corazón para ser visible. Esto es lo primero. Lo otro que don Omar dice es una... Ajá. Quería hacer una acotación en relación con el tema del hermano que habló sobre santos y fieles. Tanto en la versión internacional como en la versión de Reina Valera está ese mismo término. Digamos, está en el caso de la Reina Valera dice, en el caso de la 95 dice, Pablo apóstol por Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, esto significa que en realidad, muy probablemente, el énfasis que Pablo estaba haciendo en el griego, ¿verdad? Porque posiblemente así fue como lo tradujeron también los traductores, es por alguna razón o motivo que posiblemente tenía que hacer ese énfasis específico de poner esas dos palabras ahí para enfatizarle a los efesios Sí. casualmente sobre esas dos cosas. Hacia allá voy. Uno, esta gente, estos hermanos saben por todo lo que están viviendo, por todo lo que hay dentro de la iglesia, que no son limpios, que no son perfectos, que no son puros. Entonces, la pregunta que nace es, ¿y cómo sé yo que soy del Señor? La respuesta es, ustedes son un pueblo santo, apartado, totalmente dedicado al Señor. Entonces los está invitando. Aquí pudo haberles empezado a tirar duro, ¿verdad? Como la iglesia de Gálatas, pero aquí quiere recuperar un poco el ánimo de la iglesia, que ellos se vean cómo son en Cristo, que ellos recuerden qué el Evangelio ha hecho en sus vidas. Él quiere animar para que ellos se vean a sí mismos como, esperen, nos mantenemos porque el Señor nos ha apartado para Él. Ahora, también dice santos y fieles. ¿Cómo sé yo que soy creyente? He permanecido en el tiempo porque la gracia me ha sostenido. Y estas son las dos cosas que están en juego en el texto. Y voy a volver al texto para que lo podamos observar. Estas son las dos características. Uno, una iglesia no perfecta, sino santa, apartada del Señor, exclusivamente para su Señor y que se ha mantenido, que le ha creído al Señor. Una iglesia que depende de la gracia, pero tampoco es que se cruza de brazos. Entonces, él reconoce que han sido fieles, que pese a todas las cosas que están pasando y el mundo se está cayendo, siguen creyendo. Y los invita a recordar que son fieles porque son santos. WhatsApp de audio. Hay un WhatsApp de audio. Perdón. Entonces, en la nueva traducción viviente dice que Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Sí. Entonces ahí es donde él pone que somos santos y fieles. Exacto. Y aquí el orden es muy importante, porque el que Él nos haya hecho santos nos permite ser fieles. Y esas son las dos cosas
que el apóstol va a dedicar toda su carta. Las primeras 3 partes para enseñarnos en qué consiste el Evangelio y cómo el Evangelio nos santifica. Y las otras 3 partes es, hemos sido fieles, pero cómo podemos ser fieles y aumentar en nuestra fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente el apóstol concluye diciendo gracia y paz, que es su saludo más habitual, que es algo que ya habíamos estudiado en la carta de Gálatas. Lo que buscan los gentiles es gracia, no solo condonar sus deudas, el perdón de sus deudas, sino también su dignidad. Y el Señor Jesucristo y el Padre nos concede a nosotros los no judíos esa gracia. Y el judío está buscando una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no significa ausencia de problemas. Y esta paz solo se obtiene mediante Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Vieron qué montón de cosas sabían en 2 versículos? Sí. Ahora, los quería invitar a que juntos pensemos, viendo el pasaje y también viendo las notas que debemos considerar para interpretar la carta, ¿por qué estos 2 versículos fueron importantes para aquellos hermanos y por qué es importante para nosotros el día de hoy? Con lo que usted nos acaba de explicar, es que estamos en una misma condición que los hermanos de Éfeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le evitamos y ¿cómo se llama? No somos así ese concepto de santo, sino de apartado. O sea, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos envueltos en los problemas políticos, sociales, espirituales, convulsos en la actualidad, pero somos del reino del cielo. Técnicamente tenemos el pasaporte, ¿verdad? Tal vez no la visa, pero sí el pasaporte. Ahí en sala de espera. Exactamente. Estamos esperando que nos haga pasar el consulado. Pero el asunto está en que tenemos esa misma condición de ser hombres y mujeres pecadores que pecamos y no solamente una, sino múltiples veces, pero ante los ojos de Dios somos santos, ¿verdad? Apartados, y también somos fieles, ¿verdad? Que también tenemos esa característica de ser fiel y yo lo veo, digamos, esa fidelidad en el sentido que estamos procurando buscar y entender y conocer de Dios, ¿verdad? Para ponerlo así. Procurar ser a Dios. Muchas gracias. Bueno, Sí, Carlos, te escucho. a mí me da la impresión de que Pablo, al ver la problemática, que es muy semejante a lo que estamos viviendo hoy día en la humanidad, él lo que hace es como golpear la mesa para que el pueblo ponga atención a su discurso. Porque cuando él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, yo me imagino que si yo fuese embajador y doy ese golpe, le digo, Carlos, representante del gobierno de los Estados Unidos en tal cosa, la atención la jalo hacia un punto específico para que Éfeso tome en serio el discurso, el planteamiento que yo voy a dar. Exacto. ¿Cómo? Y cuando ya tengo la atención de mis oyentes, ¿hacia dónde los llevo? Hacia Jesucristo. Amén. Eso es lo que él hace. Y justamente tomaste muy bien eso. Imagínate una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Los efesios conocían a Pablo? No. O sea, Sí. como apóstol.
Él Algunos. estuvo ministrando en esta iglesia, estuvo 3 años con él, pero vemos que posteriormente, pues no es que se desconecta, sino que mucho tiempo en la cárcel también no ayuda a mantener relaciones, y hay una población grande que no lo conocía personalmente. Entonces, sí, Ya, mucha gente que no. tenemos eso. Ajá. De oídos. Pues, entonces significa que, por llamarlo así, posiblemente habían unos 3 o 4, pero la gran mayoría no conocían tal vez directamente a Pablo. No sabemos a ciencia cierta qué porcentaje, pero sí hay una gran población que sí y otra gran población que no. Por eso también Sí, empieza por el tema esa de división. su presentación. Ajá, sí. Pero lo que dice Carlos es cierto. El tema principal es llamo su atención con bombos y platillos y sé en mente, y los dos tenemos en mente todos estos problemas que vemos en la pantalla, pero ofrece la solución, Jesucristo. Si entendemos a Cristo, tenemos una respuesta para todo esto. Mainitos, Te escucho, Omar. bueno, preguntaste de que, agarrándome de lo que dijo Carlos Calvo, preguntaste de por qué esos dos versículos pueden ser importantes para la gente de Éfeso. La gente tiene que ver en Pablo un hombre que predica una doctrina correcta. Es lo que yo creo que Pablo hace en algún momento al presentarse como se presenta, y pienso que los Éfesos reconocen en él un mensajero de Dios con una doctrina correcta, porque como vos decís, muchos se levantaron y empezaron a tener doctrinas que llevaron a muchos al tropiezo. Yo, en forma jocosa, de vez en cuando vamos los domingos a la iglesia y el pastor predica como Dios lo tiene predicando, y en ocasiones cuando te he oído a vos también, mi hermano, yo le he dicho al pastor al final del culto: pastor, qué tirada con usted. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice: pastor, es que lo que vos dijiste es tan fuerte. Y dice: y acordate aquel dicho que dice, lo que dice el Señor, de que al que más se le da, más se le exige. Entonces yo a veces que salgo y yo digo: Señor, todo lo que escuché hoy es tan cierto, Señor, es tan parte de lo que tenemos que vivir en el día a día. Ujú. Y por rato somos tan flojos y no lo logramos, ¿verdad? Ser, como vos decís, la palabra fieles, dijiste, se refiere a gente que han creído y se han mantenido, Ujú. ¿verdad? Y yo le digo: Señor, yo quiero ser de esos, de los que han creído y se han mantenido, Ujú. ¿verdad? Y estoy cierto, te oigo a vos en este ratito, oímos al pastor, y estoy cierto que la doctrina cristiana que hemos recibido ya durante mucho tiempo es correcta. Y es lo que la gente de Éfeso piensa que tiene que asumir y recibir de Pablo en ese sentido, la certeza, la confianza de que Pablo viene a hablar verdad y no viene a Ujú. hablar mentiras como algunos. Y no solo a los Éfesos, sino actualmente nosotros debemos Amén. ser obedientes a toda palabra que Dios nos da. Qué lindo. Yo quería decir algo. Ajá. Porque ahora que estaba hablando el hermano ahí, O- me ponía yo a pensar en esta situación. Muchas veces mucha gente, por llamarlo así, no asiste a la iglesia porque dice: eso es un grupo de hipócritas. Gente que, ¿cómo se llama? Que, ¿verdad? Que quién sabe cómo se portan, ¿verdad? Y qué es lo que hacen. Ujú. Además, que se ponen un traje para ir a la iglesia y después cuando llegan a la casa es toda una situación, etcétera, Diferente. ¿verdad? Para ponerlo así. Ujú. Entonces, yo me imagino que al llegar y decir Pablo, hablar de santos, ¿verdad? Ujú. Por un lado, ¿verdad? Yo me imagino que a muchos se les paró el pelo, no tanto como Minor, pero se les paró el pelo de pensar, de pensar en esa situación Sí. que somos santos, o sea, pero que somos igualmente pecadores, Ujú. ¿verdad? Y que posiblemente mucha gente de aquella época, al igual que de la actualidad, se van de la Ujú. iglesia, ¿verdad? Porque no encuentran perfección Ujú. y no se dan cuenta que la iglesia es como una clínica para el alma, al en espíritu. donde, ¿verdad? Para el espíritu, ¿verdad? También.
Y eso es clave. Ujú, Perdón. Y entonces, en realidad, porque cuando yo voy a la iglesia, ujú, y yo sé que me topo con gente que igual que yo, voy a ponerlo así, tal vez no tenían los mismos pecados míos, pero igualmente pasan por la situación de ujú, que eran, que tomaban, que se portaban mal con la esposa, o la esposa se portaba mal con el marido, que robaban, que asaltaban, etcétera, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, por la gracia de Dios, ujú, es que Dios nos ve con el lente distinto de podernos ver de manera diferente ante los ojos del Padre, que ujú, no, porque por llamarlo así, el otro día alguien decía algo muy interesante, que el Dios Padre nos ve como si nos hubiera puesto unos anteojos, los anteojos de Cristo, y nos ve a nosotros de manera diferente, como santos, ujú. como santos, y por llamarlo así fieles, por ponerlo en el contexto, pero Sí. que somos imperfectos, Mm. terminarlo de Imperfectos siendo perfeccionados por la gracia. Y eso es lo que apunta el apóstol en la que comprendamos qué el Evangelio ha hecho y cómo ponerlo en práctica. Es la gracia que transforma. Por eso es que él está hablando también desde su propia experiencia Sí. también. Sí. Am, bueno, disculpe que yo sí, aquí siempre hago lo mismo. Yo veo que esta gente me ama y me soporta. Siempre nos pasamos como 15 minutos, pero generalmente duramos una hora, aún así nos seguimos amando. Pero es que, Mainitor, es que esto está riquísimo. Sí, sí, Yo está imagino bien. que nadie se quiere ir. Pero yo sé que ustedes tienen que hacer muchas cosas también, pero bueno. Sí, voy a terminar también con una invitación. Bueno, si nadie más va a agregar algo, también quiero, pues, a veces cuando uno ha vivido en otros contextos, pues es chistoso que a veces yo estudio la palabra y digo, mira esto, si yo hubiera sabido esto en aquel contexto, hubiera dado una reacción diferente, ¿no? Pero recuerdo hace unos años, pues, no sé si unos 10 años tal vez, yo estaba recién llegado a Guinea Ecuatorial y estaba buscando una iglesia en que congregarme, ¿no? Y entonces empecé a visitar algunas iglesias y encontré una allá. Y entonces en la mañana el predicador dijo, tengo un sermón muy poderoso, pero le voy a dar parte a un hermano que va a contar un testimonio todavía más poderoso. Desde ahí yo ya debí entender que esa no era la iglesia, ¿no? Si yo digo que hay un testimonio más fuerte que el de la palabra, ahí hay que escapar. Bueno, no escapé, me quedé allí, ¿no? Entonces el pastor pasa a un hermano ahí al altar y le dice, bueno, cuente su testimonio. Y empieza a decir, hermanos, por Cristo, dejé la brujería. Todos gritan, amén, porque esto es algo culturalmente muy importante, ¿verdad? Hermanos, también era un borracho y dejé de tomar y todos, amén, gloria a Dios. Y hermanos, también dejé a mi esposa y a mis hijos. Y la gente dijo, amén. Y eso, oye, pero un momento, ¿cómo que dejé a mi esposa y mis hijos? Y para él era una gran cosa de que de verdad había dejado a su esposa y sus hijos porque pensaba que ser santo es salirse totalmente del mundo y de cualquier otra interacción para dedicarse al Señor. Esa es lo que yo llamo santidad de monasterio. Lo que nos dice, lo Cierto. que nos va a enseñar el libro de Efesios, es más bien entender a Cristo, entender el Evangelio para ver nuestro entorno y vivir totalmente dedicados al Señor. Sí, no sé en qué habrá terminado la historia de ese señor que dio su testimonio y sus hijos y eso, pero sí he leído el final del libro de Efesios y tenemos que cambiar el chip y dejar que el Señor pues eh, tenga que cambiar lo que tiene que cambiar en nosotros para que podamos enfrentar el mundo, enfrentar nuestro propio concepto de nosotros mismos y podamos abrazar y practicar su gracia. ¿Les parece Amén. si entonces si oramos? Amén. Buen Amén. Padre y Dios,
Gracias porque tu Señor, carta gracias. nos dice que tú eres nuestro Padre, que tenemos a un Señor que no le debemos temer, más bien nos invita a acercarnos, porque nos va a conceder gracia y paz. Gracias porque tú nos ves fieles y nos hemos sostenido en el tiempo solamente por tu misericordia, solamente porque tú nos ves santos, solamente porque tú nos estás santificando. Señor, hoy vemos todas las cosas que enfrentaban los efesios y vemos nuestro mundo y la verdad que en 1000 y resto de años, casi más de 2000, no sé, el mundo no ha cambiado mucho, solo han cambiado las etiquetas. Pero te damos gracias porque el Evangelio tampoco ha cambiado. Y así como fue efectivo, transformador, refrescante, Señor, para esos creyentes, también lo es para nosotros hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas vivir una fe a partir de tu Evangelio. Una fe que nos permite enfrentar el mundo que nos rodea, que nos permite también enfrentarnos a nosotros mismos, Señor. Y rogamos por este estudio que pueda ser utilizado para tu gloria, Señor, y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, pues nos vemos en 15 días si el Señor lo permite. Amén. Maynor, qué bueno que estuvo, ¿verdad? Pregunta que hago. Sí. Pregunta dime. que hago. Ahora, digamos, ¿cuáles son la sección que continúa? O que Sí. usted le quiere poner atención. Sí, le voy a poner en el chat la sección que sigue para que también podamos leerlo. Sí, esto también es importante para que yo sí sepa. Voy a poner la sección que sigue para que podamos leerla, ojalá en varias versiones y ya podamos llegar con mucho la tarea hecha y también pues conversar más también. Excelente. Bien. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Maynor y toda la Gracias. gente, saludos desde aquí, desde la hermana República de Huaycolchea. Un abrazo.